Compañeros, esto era un colegio de infantil y primaria que está absolutamente derruido. Imagínense por un segundo que toda esta catástrofe hubiera pasado por la mañana, en horario de clases, en horario de lectivo. Podemos ver las aulas por dentro. De hecho, bueno, es que no sé si esto sería el patio donde los chiquillos se lo pasan bien. Aquellos son aulas, es que está todo destrozado. Es que yo no he visto nada así en mi vida. Han pasado 10 días desde que la dana que azotó con crudeza a distintos lugares del territorio español mostrara su furia, especialmente contra la Comunidad Valenciana. Los efectos de esta dana, sabemos, tienen especial relación con la incompetencia por un lado y negligencia por el otro de las autoridades de la Comunidad Valenciana, principalmente de su presidente, Carlos Mazón. Pero más allá de la mirada atenta y necesaria sobre la política institucional responsable de los más de 200 muertos por los efectos de esta riada, los desaparecidos, la situación de peligrosidad en materia de salud pública que se abre paso en este contexto, etcétera, es más necesario que nunca abrir el foco de la atención a los efectos de la emergencia climática o crisis climática que provoca estos fenómenos climatológicos no solo extremos, sino cada vez más recurrentes. Estos 10 días deberían servir para preguntarnos de verdad qué ocasionó la dana. Tal vez lo primero es dejar de hablar de la dana como un hecho aislado, sobre todo porque no hablamos de una crisis por la dana, sino de una dana inscrita en una crisis ecosistémica. ¿Alarmista? De ninguna manera. Realista. Solo en 2024, huracán Milton y Helen en Estados Unidos, huracán Boris en Europa Central, incendios forestales en la Amazonía peruana, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, inundaciones por el deshielo de los montes Urales en Rusia y Kazajistán, aluvión en Nepal en el que murieron más de 200 personas, o las inundaciones en el Golfo Pérsico que afectaron a los Emiratos Árabes, Irán, Arabia Saudí, Yemen, Qatar, etc. No son hechos aislados, no son eventos individuales, son parte de esas crisis ecosistémicas y como tal hay que abordarla, porque lo que une a los incendios forestales en el sur de América y la dana en Valencia es un hilo que no se puede negar, aunque desde ciertos espacios políticos y mediáticos el negacionismo está a la orden del día. Pero equivocaríamos el tiro si asumiéramos que la crisis climática es también producto de la nada, inevitable en sí misma, y que no es consecuencia de un sistema depredador que pone por encima de la sostenibilidad del único planeta que tenemos el lucro de unas minorías y la mal llamada productividad, que muchas veces es sinónimo de destrucción. Desde esas grandes transnacionales que hacen del extractivismo sin regulación ambiental un oficio, hasta la industria de la guerra, que mientras miles mueren en sus guerras, se lucran con ellas tanto en las balas y las armas como en la posterior reconstrucción de los territorios que ellos mismos han financiado destruir. Ahí vemos los protagonistas de ese modelo que nos condena a danas, inundaciones o mega incendios, por citar solo 3 ejemplos. Hablemos entonces a fondo de lo que hay detrás de la dana de la que hablamos hace 10 días. ¿Es la dana o el capitalismo lo que ha generado todo este desastre? Hoy en La Base Comanche nos respondemos a esta pregunta. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Bienvenidos a La Base Comanche. Cuéntanos, Víctor, ¿qué traes para nosotras? Pues hoy vamos a centrarnos en la dana, sobre todo sobre su paso por Valencia, y vamos a ver qué vínculos tiene el capitalismo con la catástrofe sucedida allí. ¿Y tú, Sasi, qué nos vas a contar? Buenas, Laura. Pues vamos a hacer un recorrido por los medios y la cobertura, sobre todo desde este vínculo que tiene con el cambio climático, que es más que obvio, cómo lo han tratado los medios, si lo han tratado en lo absoluto, pero también una mirada a América Latina y otras crisis, y también cómo se ha instrumentalizado también este relato por parte de sus medios. Pues estaremos muy atentas a eso que nos vas a contar. Hoy contaremos en la mesa de análisis Comanche con Juan Bordera, periodista climático y diputado independiente de Compromís en las Cortes Valencianas. Y con Yayo Herrero, portavoz del Foro de Transiciones. Arrancamos. La base de datos. Víctor Redondo, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. El paso de la dana por el sudeste de España ha sido absolutamente devastador, como demuestran ya las víctimas mortales que superan la cifra de las 200. El foco de las responsabilidades sigue apuntando sobre todo a la mala gestión política, sobre todo la del presidente de la Generalitat Valenciana,
Carlos Mazón, del Partido Popular, cuya política de recortes y de desmantelamiento de los servicios públicos, como el del Servicio de Emergencias, suprimiendo la Unidad Valenciana de Emergencias, ha sido uno de los grandes agravantes de esta catástrofe natural, incrementando sus consecuencias mortales sobre la ciudadanía. Sin embargo, poner el foco solo en la mala gestión política y concebirla como la única causante de la tragedia es reduccionista y no contempla el verdadero problema de fondo. Las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes, se producen en el contexto de un sistema capitalista que las hace cada vez más intensas, frecuentes e imprevisibles por su modelo de depredación de nuestro planeta que agrava la crisis climática. Y esto que cuentas se demuestra en el caso concreto de la Dana en Valencia, ¿verdad? ¿Qué dicen los datos de la comunidad científica? Así es, Laura. En la comunidad científica hay consenso al afirmar que la aceleración de la crisis climática pronunciada por el impacto del sistema económico capitalista provoca un incremento de las temperaturas en el Mediterráneo y en el Atlántico que desemboca en danas más agresivas y más frecuentes. Veamos algunos ejemplos. Un estudio de Climameter, uno de los portales del Laboratorio de Ciencia del Clima y Medio Ambiente del Institut Pierre-Simon Laplace de París, señala que las depresiones como esta Dana en el sureste de España están siendo un 15% más húmedas en la actualidad de lo que eran en el pasado. En concreto, los resultados del trabajo evidencian un aumento de lluvias de hasta 7 litros por metro cuadrado al día. Asimismo, en las conclusiones de la investigación de Climameter se destaca lo siguiente. Las condiciones son hasta 3 grados centígrados más cálidas en el presente en comparación con el pasado, lo cual favorece la formación de tormentas eléctricas sobre la cuenca mediterránea durante los eventos Dana. En otras palabras, lo que el estudio señala es que la catástrofe natural de la Dana en Valencia es un evento impulsado por condiciones meteorológicas muy excepcionales, inducidas por el cambio climático e impulsadas por el capitalismo. Efectivamente, otro de los estudios que ha sido publicado estos días y que vincula la crisis climática con el incremento de la agresividad y frecuencia de la Dana es el World Weather Attribution, un grupo de científicos especializados que investigan sobre los vínculos entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Pues bien, en una publicación del 31 de octubre, señalan que las lluvias torrenciales de la Dana fueron aproximadamente un 12% más intensas y el doble de probables en comparación con el clima preindustrial, que era 1,3 grados más frío. Otro dato más que refleja el estudio científico es que las ráfagas diarias de lluvia en el Mediterráneo están aumentando a medida que las emisiones de combustibles fósiles calientan el clima. La conclusión del World Weather Attribution es que la explicación de la gran virulencia de esta última Dana es el cambio climático y el calentamiento global de 1,3 grados centígrados que conlleva un 9% más de humedad en la atmósfera y por tanto lluvias más intensas. Y para añadir más demostraciones, aquí va otro dato de esta misma red de científicos. El cambio climático intensificó los 10 fenómenos meteorológicos extremos más mortíferos entre 2004 y 2023, teniendo influencia en más de 570.000 muertes. Continuemos ahora con más datos de otra organización científica, Climate Central, que también aseguró que el cambio climático incrementó entre 50 y 300 veces la posibilidad de que las altas temperaturas que el Océano Atlántico lleva meses registrando, y esto contribuye a añadir más humedad aún a la tormenta, dotándola de más virulencia. Por último, citar a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que publicó un informe cuya pregunta de investigación es ¿por qué están aumentando los daños por inundaciones?, planteando que aunque las lluvias torrenciales son un fenómeno recurrente en el Mediterráneo, en las últimas décadas los daños por inundaciones se han disparado de forma crítica. Pues bien, la investigación de esta fundación lo atribuye a 2 factores, ¿verdad? ¿Cuáles son? En primer lugar, es de nuevo el cambio climático provocado por el incremento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, que guarda relación directa con el uso masivo de combustibles fósiles que alimentan la industrialización. Y esto implica el aumento de las temperaturas medias del aire y del mar, desembocando en una mayor frecuencia e intensidad de catástrofes naturales extremas. Por otro lado, atribuyen la responsabilidad al modelo neoliberal de ocupación del suelo y expansión sin freno que tiene como resultado que en la actualidad casi 3 millones de personas en España vivan en zonas de alto riesgo de inundación. A esto se le suma que los espacios agrarios son cada vez más intensivos y sin políticas de conservación que incrementan la escorrentía, que son corrientes de agua que se producen por el desbordamiento de los cauces y por fuera de ellos llevándose todo a su paso, y también incrementan la imparable impermeabilización del suelo por la expansión urbanística y una deficiente y generalizada cultura de gestión de riesgo.
Estos estudios demuestran la vinculación de la crisis climática inducida y acelerada por el sistema capitalista con el incremento de la frecuencia y virulencia de catástrofes naturales como la Dana. Pero su responsabilidad en la tragedia no solo se limita a su profunda incidencia en el cambio climático, sino también en su culpabilidad directa en los costes humanos. Totalmente. Si nos vamos al pasado martes 29 de octubre, la mayoría de personas estaban fuera de sus casas durante los peores momentos de la Dana porque estaban yendo o volviendo del trabajo o incluso desarrollando la propia actividad laboral. Muchos de ellos en contra de su propia voluntad, obligados por las empresas que, con tal de no paralizar su actividad y su insaciable beneficio, no permitieron a sus trabajadores y trabajadoras quedarse en casa o abandonar sus puestos de trabajo ante la virulenta Dana que se les aproximaba. Ese mismo martes, todos y todas vimos las imágenes en Alzira de un conductor que quedó atrapado en una zona inundada y que tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencias. El vehículo que manejaba era un camión verde perteneciente a una conocida cadena de supermercados, que seguro que les suena. Sí, estamos hablando de la empresa de Juan Roig, Mercadona. El oligopolio mediático, curiosamente, se puso de acuerdo en ocultar el logotipo de la empresa en las imágenes que mostraban para no dañar su imagen. Sin embargo, a Mercadona ni se le pasó por la cabeza detener sus servicios ante la mayor gota fría del siglo y el terrible impacto que iba a tener. Pero bueno, con un tuit expresando las condolencias y solidaridad con las mismas personas a las que has obligado a jugarse la vida porque tu empresa no pare de producir, basta. Y muy importante, condolencias y en la siguiente frase ya pensando en restablecer el servicio cuanto antes. Al día siguiente, y todavía con fallecidos sin identificar y con cientos de desaparecidos, urge volver a trabajar, que la rueda capitalista no pare de girar. Y para más INRI, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en lugar de tomar acción e investigar por qué se envió a trabajadores a realizar repartos en mitad del temporal, agradece a las empresas como Mercadona por desvivirse por ayudar. La nave de la Cruz Roja, donde estaban las mantas, donde estaba todo el material, estaba en Picaña y estaba anegada. Por tanto, ha sido muy difícil, extremadamente difícil alcanzar y llegar a cubrir la necesidad material, las mantas, las toallas, todo. Al final lo hemos conseguido gracias a la solidaridad de muchas empresas. Tenemos gente, desde luego el gremio de panaderos, que ha trabajado trayendo los desayunos, Mercadona, que en la Alquería del Básquet también se ha desvivido por ayudarnos y por prestar desayunos y alimentos, empresas que están ofreciéndonos de todo tipo de material. En fin, el de Mercadona fue el caso más sonado por el impacto que tuvieron las imágenes en redes, pero no fue un caso aislado. Otra gran empresa que ignoró la alerta roja en Valencia fue IKEA. Sus trabajadores quedaron atrapados por las fuertes lluvias y las inundaciones que provocaron porque la empresa decidió no paralizar su actividad. Y estos son solo dos ejemplos de un elevado número de empresas que en su insaciable avaricia por exprimir hasta la última gota de beneficio obligaron a sus empleados a acudir e incluso permanecer en sus puestos de trabajo en unas condiciones extremas que ponían su vida en alto riesgo. Muestra de ello son las autovías de la región plagadas de camiones cuyas empresas no detuvieron su actividad, el metro de Valencia con un servicio totalmente colapsado, con trabajadores que permanecieron en trenes toda la noche y completamente aislados. Esto no responde a un caso de irresponsabilidad aislado, sino a un sistema económico depredador y despiadado que no le importa cobrarse vidas humanas en nombre de la ganancia. Ante las previsiones de alerta roja de las que la EMET venía alertando días atrás, es evidente que cualquier tipo de actividad laboral tendría que haber sido suspendida, pero nadie baraja la opción de parar la maquinaria del capital en ningún momento, incluso en las situaciones más extremas. El empresario es el que arriesga, dicen. En fin, gracias, Víctor. Es de manera más alarmada. El gran capital produjo, y la época del libre mercado produjo una profundización, venía de antes, de un cambio tan drástico en la atmósfera, producto del crecimiento bajo la consigna de la codicia, usando capitales fósiles, energías fósiles, le llamo yo así, derivadas del uso del carbono de los seres muertos, que por su peso, su acumulación, nos lleva a un cambio drástico del clima, que tiene como consecuencia, si no hacemos nada, si no hay cambios, la extinción de la especie humana. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El dogma. La Dana es culpa del cambio climático.
fue el titular de una pieza de La Razón hace apenas unos días. Siguiendo con, como no podía faltar, ya han salido los profetas de la religión climática, encabezados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, atribuyendo el cambio climático a esta desgracia. El dogma ya está declarado. Esta dana y otras inundaciones parecidas en otros países son consecuencia del cambio climático. Los presuntos expertos en la materia están repitiendo ese guión oficial, lo que obliga a plantear algunas preguntas al respecto. Por ejemplo, si eso fuera así, ¿cómo habrá que interpretar las riadas del Túria de 1957 o las inundaciones del Vallès de Barcelona de 1962, por aludir a las dos mayores de los últimos años? ¿Cómo es que sin cambio climático todavía se produjeron ya entonces aquellas inundaciones? Y la pieza prosigue. Si la de 1957 en Valencia fue más grave en sus consecuencias que la actual, sin duda fue porque Franco, con perdón, puso en marcha el Plan Sur, que desvió el cauce del Túria en la ciudad, lo que ha evitado que en la ciudad ahora se hayan producido más víctimas. Por cierto, los saqueos en tiendas y los comercios están creando problemas de desabastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad. Bueno, y el toque de con Franco se vivía mejor nunca está de más. Y la cereza, los saqueos de la gente hambrienta están causando desabastecimiento, no viceversa. ¿Cómo se atreven a tener hambre? Este discurso negacionista y francamente franquista, por hacer un juego de palabras, era previsible por parte de estos medios. Pero quizás lo interesante es ver cómo también buscan instrumentalizar el cambio climático como parte de su relato o como un mero ejercicio de darles voz a los que dicen que llueve y a los que dicen que no sin abrir la ventana. Sí, no se asusten. Con unos días de diferencia, el mismo diario La Razón publica también esto. La catastrófica dana de Valencia lleva el nombre del cambio climático. Cerrando el artículo con: nos enfrentamos a un clima que nos habla en voz alta. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar y actuar en consecuencia. Y bueno, lo mismo con el diario ABC. ¿Por qué el Mediterráneo es un punto caliente del cambio climático? Recogiendo las opiniones de varios expertos que también dicen: ¿qué está pasando? ¿Es esto lo que cabe esperar en un contexto de cambio climático? ¿Hay que acostumbrarse a estos fenómenos devastadores? Una tragedia como la que aún late en nuestro país siempre lleva inevitablemente unida a la búsqueda de un porqué, y el cambio climático no ha tardado en ser señalado por expertos y opinión pública. ¿Lo es realmente? Concluyendo en que, por un lado, no tanto, pero por otro, sí, un poco más. Hablando de la urbanización de las costas y el sellado de suelos, como decía Víctor, como agravantes para este tipo de catástrofes, porque al apelmazar la tierra, esta pierde su capacidad de absorción de la propia lluvia. Alertando de que en zonas como Málaga, el suelo está casi 100% impermeabilizado. Citando a Gonzalo de la Cámara, director del Center for Water and Climate Adaptation del IE, cuando dice: debemos de ser capaces de restaurar determinados ecosistemas costeros, de garantizar la recarga natural de los acuíferos, de diseñar nuestras ciudades de tal manera que incorporen todos estos nuevos elementos de incertidumbre que trae el cambio climático. Eso sí, este texto publicado con apenas 2 días de diferencia de este otro. No es cambio climático, sino incompetencia criminal. Y sigue. Es la gota fría de toda la santa vida de Dios que ahora la chusma gobernante, de consumo con los loritos sistémicos al frente de los medios de adoctrinamiento de masas, llaman dana. Tenemos que aguantar que estos hijos de la grandísima puta nos lancen cientos de alertas grotescas en verano, anunciándonos el apocalipsis por achicharramiento, para construir su relato para panolis sobre el llamado cambio climático. En cambio, cuando se produce una alerta meteorológica real, con previsiones de lluvias torrenciales muy peligrosas, esta chusma se ha quedado en brazos cruzados. Es la misma negligencia criminal que antes los llevó a ellos o a quienes le precedieron en la pitanza a aprobar planes urbanísticos asesinos, levantando casas a orillas de las ramblas o de arroyos y ríos habitualmente secos, como si bastase con canalizaciones de Chichinabo o con los carrizos de las orillas para contener los desbordamientos ocasionados por la gota fría. Bueno, este artículo fue muy criticado en redes sociales, con obvias razones, por el cuñadismo negacionista, como se le llama, y por otros llamados a ahorcar, a descuartizar a personajes varios del gobierno que también contiene esta pieza. Varias personas hablando de cómo el diario vasco Egin fue cerrado en 1998 como un acto de censura, sin que nunca hubiesen publicado nada ni remotamente similar a esta pieza de Juan Manuel de Prada en el diario ABC. Pero creo que lo más preocupante de discursos como estos es que tienen parte de sensatez.
denuncia que no se declaró la alarma cuando se debía, cuando muchos dirigentes ya sabían que venían lluvias torrenciales y una posible catástrofe, y denuncia también las políticas de largo que, desde que son implementadas, llevaban consigo una catástrofe más que anunciada. La urbanización bestial, destruyendo hogares y recurriendo a la canalización artificial de los ríos, aún así que esto, como se sabía, hacía más que probable un desbordamiento, en fin. Todas estas declaraciones ciertas, pero achacadas al Estado que es la culpa también del cambio climático. Excepto que una no quita la otra, incompetencia criminal sí, pero cambio climático también. Es como el típico mensaje que muchas derechas manejan por agenda y muchos de sus seguidores por torpeza, que es una cierta lucidez para vislumbrar algunos de los problemas de la actualidad. Crisis de identidad, soledad, depresión y alienación, o en este caso, gobiernos que asumen con total naturalidad la necropolítica y los megaproyectos que amenazan a la misma gente. Pero, y ahí está el asunto, todos problemas achacados a los sospechosos habituales: el Estado, los migrantes, los dogmas climático-feminista-comunistas y, si hace falta, pues Venezuela y los etarras. Como si todo esto no fuera fruto de una cosa: el capitalismo. Un sistema que, mientras que en sus inicios se desvivía en esconder sus debacles, en su fase tardía y de descomposición ya no los oculta, los exacerba, pero culpa a sus enemigos fantasmagóricos por ellos. Los gobiernos progres, derechistas y ultraderechistas, que son sus lacayos a medidas iguales, y por otro lado, el de abajo, como el esclavo de Django, que ante los celos de que otro esclavo se le haya concedido un caballo, dice: ¿yo para qué quiero un caballo? No quiero un caballo, quiero que él no tenga un caballo. Medios y personajes liberales o progres, como se dice, se escandalizaron con este artículo del ABC. Negacionismo, clamaron. Pero que no se nos olvide que esto no es tema de la extrema derecha y su negacionismo inherente. ¿O cómo? Los discursos destellantes de Sánchez en las cumbres climáticas de la ONU, mientras sigue impulsando precisamente estos megaproyectos turbocapitalistas y un régimen de guerra, ¿no es acaso negacionismo también? Desde los megaproyectos supuestamente renovables, como las granjas eólicas que arrasan con el mundo rural, como denuncian más de 152 organizaciones como la Asociación Salvemos los Campos, llamando a estos proyectos especulación urbanística que abarcaría 2.000 hectáreas en el municipio de Méntrida, en Toledo, o sea, el 23% de su territorio, el equivalente a 3.000 campos de fútbol. Lo mismo para Cataluña, Castellón y más, mientras España también se arrodilla ante la OTAN para cumplir sus expectativas de presupuesto militar, y seguimos comerciando armas con Israel. Un portaaviones, más de 20.000 litros de combustible a la hora. Un avión F-16, en torno a 3.000 litros de querosene a la hora, aunque activando el posquemador en maniobras de alta intensidad, superando los 9.000 litros la hora. Bueno, la guerra y la contaminación. Como dice una pieza del Salto sobre este tema, el ejército norteamericano produce él solo más residuos tóxicos que las 5 compañías químicas más grandes del país, y ni hablar de la huella de carbón, esa que nos restriegan en la cara si se nos ocurre pisar el metro de Madrid. Jimmy deja la luz prendida, Jimmy usa el metro, Jimmy cocina, Jimmy se baña, Jimmy respira, Jimmy vive. Ah, no, perdón, morirte también contamina. Jimmy se muere, muy mal Jimmy. No seas como Jimmy, calcula tu huella. Como dice la campaña de JCD Canox y Tribal Data para el Metro de Madrid, tachada por ellos mismos como una innovadora solución para fomentar un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente. Y luego dicen que eso del negacionismo es exclusivamente tema de fachas, ya. Pero vamos más allá de España. ¿Podemos juzgar con los mismos estándares América Latina, por ejemplo? Uno de los gobiernos que más duramente fue juzgado por sus políticas extractivistas fue el de Rafael Correa en el Ecuador. Desde medios como los clásicos, el New York Times, o revistas de las universidades de la Ivy League norteamericanas, o por ejemplo Open Democracy, un medio británico con excelente cobertura del genocidio en Palestina, hay que decirlo, pero que suele mostrar sus sesgos imperialistas cuando se trata de América Latina. En este caso, contra Correa. Racismo en Ecuador rima con extractivismo, porque claro, había que meter otro ismo ahí. La pieza empieza citando a Maquiavelo, la figura terrorífica por excelencia, vinculada a Correa, claro. La foto de la portada, Correa con Xi Jinping. China,
Hablan de una campaña propagandística del régimen para generar un buen clima de opinión para su extractivismo. Y el racismo, pues parte de la propaganda del régimen, según Open Democracy, es criminalizar a los indígenas disidentes. Mientras que, fue Correa quien, ante las demandas de la propia población indígena, propuso ante la ONU y la COP15 la iniciativa Yasuni-ITT, en la que, basada en las mismas denuncias de las comunidades indígenas de la Amazonía, se proponía dejar bajo tierra el 20% de las reservas de petróleo nacionales, la mayoría ubicadas en el Parque Nacional Yasuní. Y a cambio, los países más ricos le debían pagar al país $3.600 millones en 13 años. ¿Por qué? Porque habían sido estos países quienes habían saqueado al Amazonas. Como dice el ecosocialista Michael Lowy Yasuní, ITT podría haber sido una inspiración sobre cómo el sur y el norte globales, tanto productores como consumidores de combustibles fósiles, podrían comprometerse juntos a una transición justa para abandonar la economía del carbono. El primer paso para la transición postpetrolera del país y un ejemplo para el mundo. Sin embargo, no fue así. Los países ricos se negaron a pagar, pero se intensifican los titulares. Ahí van. The Guardian. ¿Por qué el presidente ecuatoriano está engañando al mundo con Yasuní-ITT? Y casi al cerrar del artículo dice: ¿qué tan en serio se toma o se puede tomar Correa esta iniciativa liderando un país comparablemente pobre y dependiente del petróleo sobre no explotarlo? ¿Pero se trata de tomárselo en serio? ¿Como Jimmy, el del anuncio, que se tiene que tomar en serio eso de ser más responsable con el planeta? El planteamiento de Correa durante la mayor parte de sus mandatos era el dilema era entre extractivismo salvaje, neoliberal e imperialista, llenando los bolsillos de transnacionales y gobiernos occidentales, o extractivismo soberano nacional moderado y usado para financiar programas sociales y de fortalecimiento de lo público, educación, sistemas de salud, etc. Algo que se hizo, logrando la reducción histórica de la pobreza en el Ecuador, en una caída de casi 14 puntos porcentuales en 10 años. Algo que no pueden decir ninguno de los presidentes derechistas posteriores, ¿verdad? Pues no, como el actual presidente Daniel Noboa, que en un solo año de mandato, en 2023, logró que la pobreza aumentara en 2 puntos, del 25% al 27%. Las minas, el extractivismo, Noboa le ha cedido las minas nacionales a mineras australianas como SolGold, con inversiones de hasta $4.200 millones en contratos de hasta 28 años. Pero la prensa, ni mu, porque extractivismo imperialista, excelente. Y es que, aunque las demandas son legítimas, el cambio climático también ha sido instrumentalizado por este imperialismo para desestabilizar y quebrar gobiernos de izquierda en América Latina. Lo vimos igualmente en Bolivia, cuando ante los incendios masivos en el Amazonas en 2019 se inició una férrea campaña contra Evo Morales. Mientras que el reporte de la NASA indicaba que el incendio estaba concentrado en el Brasil de Jair Bolsonaro y que la zona afectada boliviana ni siquiera estaba en el Amazonas, esto no impidió que se promoviera el hashtag SOS Bolivia y no SOS Brasil, por la organización Ríos de Pie, fundada apenas un año antes por Yanis Daza. Yanis Daza, una boliviana defensora de los derechos humanos, como se hace llamar ella, egresada del Kennedy School de Harvard, junto con los opositores venezolanos Leopoldo López o Carlos Vecchio, el que fuera el falso embajador en Estados Unidos de la falsa presidencia de Juan Guaidó en Venezuela, y cuyos familiares financiaron también Ríos de Pie. Daza también dio TED Talks financiadas por la Embajada de España en Bolivia sobre resistencia estratégica no violenta para derrocar a Morales, e incluso siendo aupada por organizaciones ambientalistas internacionales como la misma Extinction Rebellion. Por si hacía falta decirlo, el cambio climático no puede ser la bandera para las operaciones golpistas de cambio de régimen. Ahora mismo estamos ante una nueva ola roja en América Latina, que tiene el deber de hacer un socialismo del siglo XXI que dé los primeros pasos para un verdadero cambio de modelo de producción, que es la única manera de afrontar el cambio climático, no como una agenda identitaria ecologista, sino como un nuevo sistema para nuestra mera supervivencia. Y aquí, las políticas climáticas en América Latina tienen que ser antiimperialistas y soberanas, antes que todo. En México, por ejemplo, se viene una renegociación del Tratado de Libre Comercio en 2026, en donde se prohibirá la minería a cielo abierto, es decir, expulsar a las mineras canadienses del país, pero también la prohibición del cultivo de alimentos transgénicos, altamente contaminantes y dañinos para la salud. Aún no es
cambio de un modelo de producción, pero son pasos necesarios. Así que cooptemos el eslogan: ¿políticas climáticas en América Latina son antiimperialistas o no son? Gracias, Sasi. No hay atención del Estado. Por favor, señora Dina Boluarte, señor ministro de Defensa, nuestra región está en peligro. Se están muriendo nuestros animales, nuestros paisanos están perdiendo miles de hectáreas. Realmente esto es un llamado desde el gobierno, desde ese suelo chachapoyano, desde este suelo amazonense, porque realmente no podemos estar abandonados, Paola. Es una emergencia. Nuestras mujeres, nuestros paisanos están toda la noche, paisanos que están toda la noche, de verdad, me ganan lágrimas, que si ustedes estuvieran aquí, pero miren el cielo cómo está nublado, está puro humo en toda esta parte, por favor. Hoy contamos en la mesa de análisis Comanche con Yayo Herrero, portavoz del Foro de Transiciones. Arrancamos. Yayo, muchas gracias por estar con nosotras en la base Comanche. Yo te haría la primera pregunta en una línea de unión. Hemos estado hablando de las líneas que traza la DANA y otros fenómenos internacionales en materia climatológica solamente a lo largo de 2024, pero podríamos hablar de muchos años antes. Y yo te preguntaría, a raíz de estos 10 días que llevamos hablando de la DANA en Valencia, ¿cuál sería ese gran mensaje en este contexto, en materia de contexto climático, como decimos, que crees importante pensando esa foto grande que une todos esos fenómenos? Bueno, teniendo de una forma amplia claro el contexto que estamos atravesando, que está marcado por múltiples eventos climáticos extremos, pero también fenómenos como la sequía, destrucción de cosechas, destrucción de infraestructuras, de una forma bastante globalizada y extendida, yo creo que el tratamiento que hemos de empezar a darle es el que merecía desde hace decenios, ¿no? La de una importante crisis global que afecta, que pone en riesgo la vida humana y también otros tipos de vidas, otras vidas no humanas, y que por tanto hay que abordar de una forma un poco más global, ¿no? Ya no estamos solo en tiempos de tratar de mitigar el cambio climático, de tratar de abordar otros fenómenos como es el agotamiento, el declive de recursos básicos, sino que estamos en el proceso de tener que adaptarnos a ello, ¿no? Y por tanto hace falta pensar en las infraestructuras, en la construcción de las ciudades, de los pueblos, las carreteras, la edificación, también la formación de las personas para que sean capaces también de autoprotegerse y por supuesto con la reformulación de una institución pública que esté centrada en proteger la vida de la gente en contextos en los que la vida empieza a estar en riesgo. Hola Yayo, gracias por acompañarnos. Te quería preguntar también específicamente en torno a la DANA, ¿cómo calificarías el tratamiento mediático que se le ha dado a la catástrofe, pero también vinculada a la razón por la que se intensificó, que fue el cambio climático? ¿Cómo apareció esto en los medios o si es que apareció? Y también, ¿cuál crees que debería de ser el tratamiento mediático de este tipo de catástrofes y su vínculo con el cambio climático? Bueno, para que los medios de comunicación se hagan corresponsables, sean parte de la solución y no del problema que estamos atravesando, hace falta que se corresponsabilicen en la tarea de informar, formar y hacer y componer una ciudadanía mucho más consciente de qué es el cambio climático, de cómo se interrelaciona con otros problemas sociales, con la precariedad, con las guerras, con las expulsiones, ¿no? Hace falta que el tratamiento no sea como coyuntural, digamos, cada vez que se produce un evento climático extremo, que es muchas veces la única vez en las que los medios de comunicación se acuerdan de hablar de cambio climático, de la crisis ecosocial, ¿no? Y sean capaces de internalizar o de transversalizar, digamos, la crisis ecosocial en el conjunto de la vida política, ¿no? Creo que solo así o gracias a esto podríamos conseguir tener una ciudadanía pues mucho más resistente, mejor vacunada contra los bulos, las fake news y las manipulaciones, digamos, de esa gestión distópica de la crisis ecosocial que es en este momento la ultraderecha. Buenas tardes, Yayo, gracias por acompañarnos en Base Comanche. Estamos en un momento en el que el problema del acceso a la vivienda es patente en España, con aproximadamente 3 millones de viviendas vacías, y también hemos visto durante la sección y el caso este concreto de la DANA en Valencia que hay 3 millones de zonas inundables a consecuencia del modelo neoliberal de ocupación del suelo. ¿Cómo podemos vincular el problema, la crisis habitacional, con la crisis climática? Pensando en las vidas concretas, la incidencia de la crisis ecosocial en la habitabilidad es una cosa obvia, ¿no?
En primer lugar, porque cada evento climático extremo, cada situación de sequía extrema, ola de calor, afecta de forma clara a los lugares donde habitamos, ¿no? Y además afectan de una forma muchísimo más intensa a aquellos sectores de población más enriquecidos, que son los que cuando las viviendas se ven deterioradas no tienen recursos para poder repararlas, que son también aquellas personas que tienen las casas peor aisladas, a veces también más endebles, ¿no? Lo vemos de forma clara cuando estos eventos climáticos extremos suceden en lugares con una extrema desigualdad, ¿no? Vemos como las riadas, el fuego se lleva por delante las viviendas, ¿no? Por otro lado, la propia adaptación de la vivienda a las condiciones de la crisis ecosocial es una cuestión también extremadamente urgente, ¿no? Y no solamente la adaptación de cada una de las casas, sino mirar los criterios de edificación, el urbanismo. Es decir, en este momento la transformación de nuestras formas de organizar la vida en común a nivel de infraestructuras, a nivel territorial es clave y está directamente relacionado con la habitabilidad. Yayo Herrero, portavoz de Foro de Transiciones, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en La Base Comanche y nosotros llegamos ya al final del programa y les dejamos con un tema de la Polla Records llamado Capitalismo. Hasta la próxima semana.